¿El futuro de Moldavia es unirse a Rumania? Hace pocos días el gobierno moldavo aprobó el idioma rumano como idioma oficial del país. ¿Cuál es el siguiente paso? El asunto es muy difícil y te lo voy a explicar con 5 razones para que saquemos las conclusiones si unificarse o no. Mi nombre es Stas, yo nací en Moldavia con un padre ucraniano y madre rusa, pero hoy vivo en Colombia. Número 1. Primero tenemos que ver la historia. El territorio de Moldavia estaba habitado por varias tribus. Hace 2000 años el sur del país era parte del Imperio Romano, después el Imperio Bizantino, Imperio Búlgaro, Principado de Galicia, hasta que por fin en 1359 se fundó el Principado de Moldavia, que cubría partes de territorios de Ucrania, Rumania y Moldavia. El gran héroe de la historia del país y era de esa época se llama Ștefan cel Mare, o en español Esteban el Grande. En todo el país, pero también en Rumania, se pueden ver estatuas de este príncipe. Los moldavos son muy orgullosos de él porque él era un hombre muy fuerte y hacía muchas cosas buenas en esa época. Incluso todos los billetes del país tienen el rostro de este príncipe. Allá está. En el siglo XVIII, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano estaban en guerra y Moldavia estaba justo allá en esa zona como de tránsito de los dos imperios. Eso fue cuando los rusos ganaron la guerra y obtuvieron esa parte Moldavia, que se volvió también parte del Imperio Ruso. Aunque después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Moldavia volvió a ser parte de Rumania hasta 1940, solamente 22 años. Recuerda ese año porque ahorita te voy a contar algo muy importante. En 1940, la Unión Soviética la anexó y se volvió la República Socialista Soviética de Moldavia, donde yo nací. Muchas cosas como las vías, aeropuertos, hospitales, edificios, colegios, todo fue construido durante la época soviética. Pero todo tiene su fecha de vencimiento y hace 32 años se colapsó el comunismo soviético y Moldavia volvió a ser un país independiente. Un año después hubo una guerra civil de pocos días y eso fue donde nació Transnistria, un país dentro de Moldavia que quiere ser independiente, pero ninguna nación en el mundo la reconoce. Número 2. ¿Qué quiere la gente hoy? Las opiniones son variadas. La gran mayoría de los moldavos quieren seguir siendo independientes. Al mismo tiempo quieren inclinarse más hacia el occidente de Europa y menos hacia Rusia. El año que te acaba de decir, 1940, hay una ley en Rumania que dice que si tus abuelos o bisabuelos nacieron en el territorio de Rumania antes de 1940, tú tienes el derecho de pedir la nacionalidad rumana. Hoy en día, 1/4 de los moldavos ya tienen pasaporte rumano. O sea, ya son habitantes de la Unión Europea. Con el pasaporte europeo se puede viajar sin límites a cualquier país dentro de la Unión. Holanda, Bélgica, Francia, Italia, España, lo que quieras. Puedes viajar, puedes vivir y puedes trabajar sin problemas. Por eso los moldavos que pueden demostrar que tienen abuelos, bisabuelos de esa época que nacieron cuando eso era Rumania, obtienen los pasaportes. Esa es una gran ventaja económicamente porque la economía de Moldavia no es muy buena y los sueldos son muy bajitos. Eso es algo que muchos me han escrito en las redes, que oye, ahora Moldavia va a ser parte de Rumania, ¿qué opinas? Y yo pregunto, ¿qué opina un panameño si Panamá vuelve a ser parte de Colombia? ¿O qué opinan los colombianos si se vuelven a unir con Venezuela? ¿O qué opinan los chilenos, mexicanos, argentinos si vuelvan a ser una colonia de España? Número 3. Hablar ruso no significa querer ser parte de Rusia. Hoy en Moldavia tengo una abuela, tengo 2 tías y tengo también familia lejana. Todos hablamos en ruso. En mi familia nadie sabe el idioma rumano para hablarlo
fluido. Durante la Unión Soviética, el ruso era el idioma oficial y se utilizaba en todos los ámbitos del gobierno, de los estudios, los medios de comunicación. Sin embargo, cada país tenía reconocido su propio idioma nativo también como idioma oficial. Mis familiares que estudiaron en esos tiempos, la educación era en rusa, pero en los colegios también daban clases de moldavo, que es el rumano, pero lo llamaban el moldavo. En la práctica, el ruso era el idioma más dominante, aunque sí se hacían y todavía se hacen esfuerzos para promover que el pueblo hable más rumano en la educación, en la cultura, porque es el idioma original de ese lugar. El país sigue siendo bilingüe. Tú puedes ir a cualquier restaurante, te dan el menú que está en 2 idiomas, vas al aeropuerto y los anuncios que oyes están en rumano, inglés y ruso. Ahora piensas, si uno habla tanto ruso es porque tú eres pro-ruso. Los moldavos no quieren ser parte de Rusia. Yo no quiero que Moldavia sea parte de Rusia, ni nadie en mi familia quiere ser parte de Rusia. Lo mismo pasa en Ucrania. Aún hay millones de ucranianos que hablan ruso como lengua materna, pero eso no quiere decir que se quieren unificar. Los latinos que hablan español tampoco anhelan ser otra vez conquistados por España. Es bueno tener autonomía y ser un país independiente y no depender de otras naciones. Número 4. El gran crisis. Hay muchas protestas en el último tiempo porque la vida ha vuelto muy costosa. Los sueldos son bajitos, pero la comida, combustible, energía y sobre todo la calefacción subió bastante. Eso es una razón por la que últimamente muchos más moldavos se quieren unir a Rumania. En las encuestas que encontré por internet también podemos evidenciar que cada año más y más moldavos quieren ser parte de Rumania y menos de Moldavia. Tener un pasaporte europeo es una cosa, pero ser parte de la Unión Europea es otra cosa. Es más estabilidad, mejores sueldos y lo más importante, mejor calidad de vida. Eso es lo que la gente piensa y eso es la expectativa que hay. No tiene mucho que ver con sentimientos rumanos, sino más con sentimientos económicos y estabilidad. Número 5. ¿Hay miedo para los ataques rusos? Sí y no. En mi familia dicen que no porque Moldavia es un país pequeño, no tiene puertos porque no hay mar, no tiene recursos naturales y no es un lugar tan llamativo para conquistar. Aquí una conversación mía con un taxista moldavo. А здесь в Молдове не боятся, что будут нападать? Нападут, что сразу. На Украине там хотя бы есть что брать. А с нас что будут брать? Просто заберут территорию и все, и будем. También hay gente que tiene miedo de un posible ataque porque en Transnistria hay mucho armamento ruso y también hay armamento de los tiempos soviéticos. Eso dicen. Puede volver a haber una guerra civil como hace 30 años, pero quién sabe. Número 6. Entonces, Moldavia vuelve a unificarse con Rumania. Como existe un conflicto interno con Transnistria, no es posible unirse a otro país parte de la Unión Europea. Eso es imposible. Tampoco pueden entrar al OTAN. Según las reglas, si hay un conflicto interno en tu país, como en Ucrania, como en Serbia con Kosovo y como en Moldavia, no se pueden unir. La única manera sería si Moldavia reconoce la parte Transnistria como otro país y hace una disolución, lo que no está permitido según la Constitución. También la gente es muy orgullosa de su pequeña tierrita que hay y mucha historia que tiene también en partes de Transnistria. No se quieren regalar esa parte, no la quieren quitar. Por cierto, hace un año yo estuve en Transnistria y entrevisté a unas personas, lo puedes ver acá en mi canal, y la gente no quiere
ser parte de Rusia o Ucrania o Moldavia. También quieren tener su independencia, quieren ser reconocidos. Digamos que ese conflicto se soluciona. Listo. No es listo porque hay otra parte de Moldavia en el sur que se llama Gagauzia. En esa parte tienen 3 idiomas oficiales: rumano, ruso y gagauz. Ellos tienen como una parte autónoma dentro de Moldavia, y unificar todo eso a otro país significaría que ellos quizás perderían la autonomía. Ellos no quieren. Por otro lado, ¿cuál sería la ventaja para la Unión Europea de aceptar Moldavia? Eso sería una carga innecesaria. Eso lo digo como moldavo, ruso, ucraniano, holandés, un europeo. Pero ¿cómo piensas tú? Déjame saberlo acá en los comentarios porque yo sí los leo, y nos vemos en la capital de Moldavia en el siguiente video.